Hola a todos, qué lindo encontrarnos en otro día más que nos da el Señor. Qué bueno es poder utilizar este espacio para poder comunicarnos, para darnos un abrazo, un beso. Siempre decimos lo mismo, ¿no? A la distancia, pero con afecto, con cariño, comprensión, nos conocemos mucho, con muchos hermanos, con muchos amigos y nos extrañamos realmente, ¿sí? Porque, bueno, cada fin de semana nos encontrábamos juntos, los miércoles, reunión de oración, nos encontrábamos juntos, pero igual continuábamos ejerciendo la fe, orando y buscando al Señor cada día. Así que nuestro saludo a todos los hermanos y amigos y familia toda, ¿sí? En este tiempo queremos nuevamente tener una lectura de la palabra del Señor, una reflexión de la palabra de Dios, que siempre es tan bueno y tan grato recibirla, ¿sí? De parte del Señor. Es hacia todos los hombres, varones y mujeres de buena voluntad. Y quisiera compartir en esta tarde el Evangelio de Lucas en el capítulo 3. Vamos a buscar el capítulo 3. Si me siguen ahí, vieron que ahora es más rápido con el celular, buscar rápidamente. Y los que tienen Biblia en casa, abran los que ya conocen bien el Evangelio de Lucas capítulo 3. Y dice así la palabra del Señor para esta tarde. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. ¿Quién era Juan? Hijo de Zacarías, en el desierto. En el desierto. Versículo 3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Quién era él? Juan. Juan, el hijo de Zacarías. Dice el versículo 4, como está escrito, o sea, en el libro de las palabras del profeta Isaías. Y entonces da una cita del profeta Isaías que ya vamos a leer. En primer lugar, encontramos ciertos personajes que aparecen ahí. El libro de Lucas es muy preciso en cuanto a las fechas y a los acontecimientos. El libro de Lucas dice allí que estaba Herodes, estaba Felipe y estaba Lisanías. Es decir, aquellos hombres que fueron preparados por el poder de entonces, que era el poder del Imperio Romano, donde toda aquella zona, incluso Israel, estaba bajo el imperio del poder del Imperio Romano. ¿Sí? Poderoso poder del Imperio Romano. Ahí había gente que estaba trabajando. También estaba Anás y Caifás. Qué raro que era esto, ¿no? Porque dos sumos sacerdotes no tenía sentido. Pero bueno, allí estaban las cosas. Es decir, un momento que también difícil, un momento que tenían que convivir y no convivir porque se disgustaban entre ellos, porque Israel para nada aceptaba que esté el Imperio Romano allí en medio de su ciudad y en medio de aquella gran gran país que era el país del Señor. Entonces, por lo tanto, estaban disgustados entre sí, pero al mismo tiempo tenían que convivir. Entonces, era como una suerte de convivencia y mala. Por un lado se oraba y se pedía la bendición, pero por otro lado había cosas extravagantes, cosas duras, difíciles y muchísima corrupción. Esta palabra de la corrupción que ahora nosotros la conocemos tan a menudo y la escuchamos tan a menudo, también existió siempre en aquella época, también lo existió. Dice ahí que en medio de ese momento difícil, duro para la sociedad política, religiosa y social de aquella época, aparece un hombre predicando, proclamando la verdad del Señor. Dice que este hombre fue lleno, venía lleno del poder del Espíritu Santo y venía desde el desierto. Era Juan, conocido como Juan el Bautista. Y dice que él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. Y entonces aparece esta cita del el Antiguo Testamento del profeta Isaías, donde él dice así, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación del Señor. Está pintando algo en aquella época que era bueno lo que se vivía y que era difícil en la parte espiritual, en la parte
religiosa, social y política de la gente. Realmente era muy difícil en aquella época convivir, pero también es algo que nos llega a nosotros y es como nos está mostrando algo muy similar a aquella época, cómo estamos viviendo ahora, cómo está el mundo ahora, cómo está nuestra nación, cómo están las vidas, cómo están las personas, cómo están las necesidades de este mundo. Entonces encontramos que hay personas como Juan, que estaba proclamando y predicando esta verdad. ¿Quién era este Juan? Un hombre de Dios. Un hombre que era hijo de Zacarías, es decir, un sacerdote antiguo, aquel que vivió con Elizabeth mucho tiempo, muchos años, y cuando fueron viejos, Elizabeth era estéril, y ahí estaba el proyecto de Dios. Le dio un hijo cuando eran viejos. Y le voy a leer cuál era el motivo. Dice que por la entrañable misericordia de nuestro Dios, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas sin sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Este era Juan. Este hombre era Juan el Bautista, que venía a predicar de esta manera. Y entonces daba esta ilustración de Isaías. ¿Quién era este hombre Juan y cómo vivía? ¿Sabe qué dice? Que él tenía piel de camello y que tenía un cinturón. ¿Y sabe cuál es la comida de Juan? Muy rica comida, se lo podemos compartir. ¿Sí? Langostas y miel. A ver, ¿quién iría al cumpleaños de Juan el Bautista? Iríamos a la casa. ¿Quién se animaría a ir a festejar el cumpleaños? ¿O qué te iba a ofrecer en la casa? Bueno, una buena torta de langosta, ¿te gustaría? Con un pedazo de panel de miel y con las abejas revoloteando por ahí. ¿Quién iba a apagar la velita, no? Bueno, este era Juan. No era un hombre que aparecía con collares de oro. No venía un hombre con un reloj Rolex en la muñeca, ¿sí? No venía con un camello de alta gama, que con 3 jorobas. No. Él venía caminando de la zona desértica, llegaba al Jordán allí proclamando la verdad del Señor y venía a traer la verdad de parte del Señor. Dice que toma esta palabra primero para antes de señalar. Él señaló algo terrible, como su palabra dice, oh generación de víboras, pero antes de señalar a los demás, en primer lugar, él lo vivió, él recibió de la palabra de Dios y él tuvo conocimiento de esta palabra y él llenó su corazón con la palabra del Señor, voz del que clama en el desierto, era para él, y él vio ese cumplimiento en la vida de él. El profeta Isaías comprendió que era para él. Entonces dice, hay que preparar el camino. ¿Qué significa preparar el camino? Bueno, sacar todos los pedregales. ¿Qué significa preparar el camino? Allanar todos aquellos pedregales y quitarlos. ¿Qué significa? Que todo valle se rellenará. Significaba, querido hermano, que había que hacer. Trabajar con nuestro corazón, trabajar de verdad. Significa que debemos buscar a Dios para rellenar, para buscar el equilibrio, para no estar tanto en la carne ni en las cosas que en definitiva no son útiles y no son fructíferas para nuestra vida. Dice, se bajará todo monte y collado. Esta analogía es una metáfora que nos habla a nosotros, ¿sí?, del orgullo del hombre. ¿Cuántas cosas hay que modificar y cambiar? Bueno, esto hay que modificarlo. Y este hombre hablaba de estas cosas. Todos venían a escuchar. Todos los que venían de Jerusalén se cruzaban las montañas de Jerusalén para ir al río Jordán a escucharlo a este hombre. Dice, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Nos habla del corazón. Querido hermano, queridos amigos, qué bueno es cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón. Y cómo está nuestro corazón, en la condición que se encuentre, va a estar dispuesto para abrir al Señor o no. Dice la palabra de Dios, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Esto me habla de un corazón blando. Esto me habla de un corazón que esté dispuesto a recibir al Señor. Y Juan lo vivió en su vida y él, en primer lugar, fue convencido por la palabra del Señor y fue él el que abrió su corazón al Señor y fue él el lleno del amor de Dios. Por eso él pudo proclamar en medio de aquella sociedad, en medio de aquella sociedad que era terrible, fea, en medio de aquella convivencia, de cuántos tetrarcas había ahí, había dos sumos sacerdotes, es como lo mismo que decir si había 2 papas trabajando por la misma cosa, terrible, pero esto era la verdad de aquella época muy similar a lo de ahora. Entonces,
Quiere decir, amados hermanos y amigos, que cuando el corazón está duro, cuando el corazón está áspero, dice ahí, debe ser allanado, ¿sí? Dice la palabra del Señor que el corazón duro, mira, no hay nada que lo cambie, solamente Dios lo puede cambiar. Dice que Él puede cambiar el corazón y poner un corazón nuevo, blando, ¿sí? Y un espíritu nuevo dentro del hombre. Esto lo hace el Señor y está dispuesto el Señor en medio de las tormentas de la vida, en medio de las pandemias de la vida, en medio de las circunstancias que nos rodean, que muchas veces impotencia, que no queremos escuchar nada de las cosas de Dios, a veces estamos tan indiferentes y eso nos hace alejar más y más y nos encontramos autosuficientes con nuestra propia fuerza y después resulta que no logramos nada. Dice la palabra del Señor que si estas cosas suceden en nuestra vida, y verá toda carne la salvación de Dios. Otra cosa más preciosa para que te quedes con esta palabra en este día es que este hombre, él no era el Mesías y él lo decía, y todos venían a ver y escucharlo a él. Pero él hablaba de esto, oh generación de víboras, él decía, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos dignos de arrepentimiento es para todas las personas, para nuestros gobernantes, para nuestro presidente Alberto Fernández, para la comitiva, para todos, hagan frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham. O como que decimos nosotros, yo tengo mi religión. Mira, hermano, querido amigo, la religión no hace nada más que tenernos, sometidos a un esquema. La palabra de Dios es útil cuando buscamos al Señor de verdad. No se llega a Cristo por la iglesia, querido amado, ¿sí? Se llega a la iglesia por Cristo. Es una de las cosas que decía para concluir Juan el Bautista, yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Querido amigo, recibe esta palabra. Querido amigo, vos y yo podemos cambiar nuestro corazón, podemos ser varones y mujeres felices, siempre y cuando recibamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y no te olvides, ¿sí?, de tener fe en Dios. Dios nos bendiga.